Cuando se haga su café, ¿me regala a mí? No, ya está con mi café. Ah, va, ya lo voy a hacer. Please, please, please. Hola, hola, buenas tardes. Estamos a punto de iniciar el seminario virtual. Estamos en este momento iniciando ya las transmisiones por Facebook Live. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. ¿Cómo estás, Jairo? Bien, bien, gracias. Acá resguardado en casa con mi familia y todo bien, contento, ansioso de escuchar. Bueno, también. Ya pronto a iniciar el seminario virtual. Se titula Escatología en tiempos de cambio climático y pandemia. Vamos a dar unos minutos para que la gente ya se conecte. Buenas tardes, Joel.
escuchó. Muy buenas tardes, Joel. ¿Qué tal, Carla? Gusto saludarte. Gusto de verte, ¿no? Igualmente, qué gusto verles. Muchos saludos a la familia. Claro, gracias. Por ahí escuché la voz de Jairo, creo que anda conectado también. Sí, hay Aquí buena estoy, representación de Guatemala en este momento. Aquí estoy, Joelito. Gusto de verte. Ya vos, ¿cuántos años sin vernos, Joel? Ah, qué bueno vos. Saludos a la familia, Joelito. Hola, hola. Hola, Mía. Hola, profe Ruth. Bueno, antes de entregarles ya el espacio a la profesora Ruth Vindas y a la profesora Carla, quiero hacerle una invitación a todos. Pronto iniciarán nuestros cursos. Si pueden ver ya aquí en la página, en la pantalla, le estoy compartiendo, ustedes tienen enfrente dos posts que vamos a publicar. Ya hay uno publicado en Facebook, que es el de Mujeres Migrantes. Son cursos libres, no requieren ningún requisito. Solamente el deseo de aprender, de estudiar un poco más la Biblia. Es como para ampliar un poco más el conocimiento. Tenemos el primer curso libre que inicia el día 25 de julio, también vía Zoom. El de mujeres migrantes, inmigrantes, mujeres protagonistas de una historia no contada, lo realizará una pastora y docente de la Iglesia Metodista Unida, es licenciada la pastora Anita Lang. Y el día 1 de agosto inicia el curso libre, el libro de Éxodo, una historia sin fin, por el doctor José Enrique Ramírez. Ese es el 1 de agosto. Ambos cursos contienen 5 sesiones, así que están invitados y pueden inscribirse. Estos pues van a estar en Facebook. Bueno, profesora Ruth Vindas, entonces le dejo a usted, puede encender su micrófono, igual a la profesora Carla, y por favor le pido a los demás, mantengamos el micrófono en silencio, así evitamos los ruidos extraños y para no interrumpir a nadie. Buenas tardes y que les vaya muy bonito. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos nuevamente compartiendo este espacio virtual para tener un nuevo segmento de seminarios, un segundo ciclo de seminarios virtuales. Entonces, queremos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes. También agradeciéndoles nuevamente por integrarse a este espacio que hemos creado para el disfrute también y como un espacio de aprendizaje conjunto. Entonces, muchas gracias por unirse a este equipo de la UVL. El tema que tendremos en esta tarde, como ya lo mencionó la compañera Texia,
Se titula Escatología en tiempos de cambio climático y pandemia y estará a cargo de la doctora Carla Coll. La doctora Coll tiene un bachillerato de artes en ciencias ambientales y economía política. Tiene también 2 maestrías en teología, una en divinidades y otra en teología sagrada, ambas del Seminario Teológico de Unión en Nueva York. Cuenta además la doctora con un doctorado precisamente en misión, estudios ecuménicos e historia de las religiones del Seminario Teológico de Princeton. La doctora Coll ha trabajado en la educación teológica en Nicaragua y Guatemala y desde el 2013 ha sido parte del equipo docente de la OBL en San José, Costa Rica, en donde actualmente es nuestra directora de la Escuela de Ciencias Teológicas, además de ser pastora ordenada y colaboradora en misión de la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. En esta tarde la doctora Coll nos estará compartiendo en este seminario, nos ofrecerá algunas pautas para la elaboración de una escatología liberadora en el contexto del cambio climático y pandemia que estamos viviendo. Y además de eso, nos levanta una pregunta la doctora, que es, ¿será posible descolonizar el futuro? Esta es la incógnita y sin más preámbulo le cedo el espacio y el micrófono a la doctora para que ella nos exponga el tema de esta tarde. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por compartirnos este tema tan importante y tan... Muchísimas gracias, Ruth, y muchas gracias a la OBL y mis colegas por la invitación de compartir en esta tarde y a cada una de ustedes que está siguiéndonos, sea aquí por Zoom o por Facebook Live. Muchas gracias por venir a este espacio. Para empezar, quiero ubicarnos bien en el contexto en que nos encontramos hoy. Estamos en una fase de aceleración muy rápida de la pandemia. El epicentro ahora está aquí en América. Los Estados Unidos está seguido por Brasil como países que tienen más casos y Perú y Chile también están dentro de los primeros 10 países en cuanto al número de casos. Podría ser que lo peor está por venir. Son momentos muy, muy, muy difíciles, especialmente para las personas que no cuenten con los recursos para poder quedarse en un lugar seguro, apartarse, las personas que tienen que salir a trabajar y pensamos también en todas las personas migrantes y refugiados en diferentes partes del mundo. Entonces, eso es el contexto en que nos encontramos hoy. Empecé a trabajar este tema el año pasado. De hecho, mucho de lo que voy a compartir hoy salió publicado en la revista Nuestra Vida y Pensamiento el año pasado y lo pueden buscar en la tienda en línea en nuestra nueva página web de la UBL. Cuando yo llegué a Centroamérica hace ya algunos años, recuerdo muy bien que personas evangélicas me decían que no había por qué estudiar teología ni cualquier carrera, ¿verdad? Porque Jesucristo iba a venir pronto, entonces no valdría la pena estudiar. No he escuchado este tipo de discurso por varios años ya. Las voces evangélicas que ocupan ahora más espacio en los medios tienden a ser de corte neopentecostal con una teología de la prosperidad. Están buscando no el reino en el futuro, el reino de los cielos, sino el reino presente. Y quieren vivir ahora en este mundo como hijos y hijas del rey, gozando de bienes materiales como bendiciones de Dios. Sin embargo, en cualquier momento que algo mal pasa, siempre está presente, ¿verdad? La grabación anterior. Están dispuestos siempre a regresar al guión antiguo. Y están
ahí para interpretar cualquier desastre, sea causado por un fenómeno natural o en este caso una pandemia, como castigo de Dios. Y también están más que dispuestos a señalar las personas que son culpables de este castigo que Dios ha traído. Y generalmente los grupos señalados hoy como los culpables son los que rechazan la heteronormatividad, ¿verdad? Y los llamados valores cristianos identificados con roles tradicionales de género. Entonces, decidí pasear un poco por YouTube a ver qué están diciendo hoy, ¿verdad? Y resulta que hoy se puede escoger entre varios candidatos para el anticristo. Para lo que yo podría ver rapidito, los candidatos que van en los primeros lugares son el gobierno de China y Bill Gates. Y cuidado, mucho cuidado con cualquier vacuna que sale y que se pretende poner a cada persona en el mundo. Esto es la marca de la bestia. Y las medidas gubernamentales, llámense como se llaman en diferentes países, cuarentenas, restricciones sanitarias, toques de queda, son ataques en contra de las iglesias, ¿verdad? Están cerrando las iglesias. Ojo, las iglesias no se han cerrado porque las iglesias somos nosotros y nosotras, las personas. No podemos reunirnos en los edificios, pero las iglesias nunca se han cerrado. Somos la iglesia. Pero más allá que esta escatología a nivel popular que es parte de la cultura popular, hay un problema más profundo. La teóloga feminista Catherine Keller ha explorado cómo una visión apocalíptica funciona a nivel subconsciente en el pensamiento occidental. Este patrón de apocalipsis divide todo y todos, ¿verdad?, entre los buenos y los malos, que se enfrenta en una batalla catastrófica, y de este evento destructivo siempre triunfa el bien o lo bueno. Esto, según Keller, nos conduce a comportamientos colectivos destructivos y autodestructivos, ya que el sufrimiento, especialmente el sufrimiento ajeno, se concibe como necesario para llegar a un futuro mejor. Aunque el sistema promete crecimiento ilimitado con vida en abundancia, por lo menos para algunos grupos, nos programa también a percibir anuncios de destrucción como inevitables y hasta bueno. O sea, ¿qué hacemos con eso? Bueno, antes de llegar a hablar directamente sobre la escatología, quiero explorar un poco la relación entre la pandemia y los procesos que están alterando el clima. En las décadas recientes, casi 3/4 de las 3 de cada 4 de las enfermedades emergentes son lo que llamamos zoonóticas. Eso quiere decir que pasan de animales a los seres humanos. Y en este proceso, la deforestación juega un papel importante. Como ya sabemos, la deforestación es un factor clave en el cambio climático. Eliminar bosques elimina árboles que tienen la función de secuestrar el carbono de la atmósfera, y quitar la capa de vegetación calienta más la tierra. Quiero hablar también de los murciélagos. Tal vez han escuchado que el coronavirus vino de los murciélagos. Murciélagos son animales increíbles. Son más de 1,500 especies de estos mamíferos volantes. Juegan un papel clave en ecosistemas, como control de insectos y polinización de muchas plantas.
tienen sistemas inmunológicos únicos que los protegen a ellos, pero que sirven también como reservas de tipos de virus. He escuchado a un biólogo describir a murciélagos como bolsas de virus volantes, ¿no? ¿Y qué pasa? Con la destrucción de su hábitat, especialmente en las zonas tropicales, hay problemas que van en dos direcciones. Murciélagos vienen a vivir en los lugares habitados por los seres humanos, porque ya no tienen sus bosques o sus cuevas. Los seres humanos también, que no tienen alternativas, son forzados a migrar hacia la frontera agrícola donde están talando el bosque y invaden espacios donde viven animales silvestres, incluyendo murciélagos. A estos procesos podemos añadir la explotación de animales silvestres para hacer comidas exóticas, como en los mercados mojados de China, donde una de las hipótesis es que este virus pasó de murciélagos a seres humanos precisamente en el mercado mojado de Wuhan. Y para las personas que pensábamos, yo sí pensé, que la pandemia iba a dar un poco de respiro a la Tierra. Es cierto, las emisiones de carbono bajaron con las primeras medidas, las primeras cierres de economías. Pero ahora se calcula para este año solamente una reducción de 5% de las emisiones de carbono comparado con el año pasado. Y esto no está ni cerca de las reducciones necesarias para alcanzar las metas fijadas en el Acuerdo de París para limitar el calentamiento global. Gobiernos y sus aliados industriales están utilizando la pandemia para suspender o eliminar reglas ambientales. Está pasando en los Estados Unidos, está pasando en Brasil, está pasando aquí en Costa Rica. Se calcula que la deforestación en Brasil ha aumentado más de 55% sobre el año pasado. Y además se escuchan informes de Brasil de contagios intencionales con coronavirus a poblaciones indígenas de la Amazona. Un nuevo genocidio que está pasando ahora. Y en medio de todo eso, siguen los procesos de cambio climático, ¿no? Que hacen urgente un repensar de la escatología. Se nos acerca lo que podemos llamar un día muy pronto de juicio, pero un juicio que viene de parte de las leyes de la física y la biología sobre una humanidad que se ha vivido despreocupada por las condiciones que hacen posibles la vida en la Tierra. Hay muchos ejemplos de este tipo de textos de apocalipsis ecológico. Voy a mencionar solo uno, el informe que salió en octubre de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Este cuerpo funciona bajo las Naciones Unidas. Esta nueva evaluación de los efectos del cambio climático señalaba en este momento, hace 2 años, que los gobiernos y los actores tenían solamente 12 años para tomar acciones necesarias para limitar el calentamiento global sobre los niveles preindustriales a 1.5 grados centígrados y así lograr evitar el colapso de ecosistemas con impactos masivos sobre poblaciones humanas. El informe está ahí disponible para que se pueda leer. Entonces, solo tenemos 10 años más. Como ha señalado en varios escritos Franz Hinkle-Lammert,
La lógica interna del sistema capitalista neoliberal, con su justificación teológica implícita, nos está llevando a un suicidio colectivo, pero podemos decir que es un suicidio dirigido por unos pocos y va a causar la muerte de muchos y muchas. Entonces, el cambio climático requiere repensar todas las ciencias humanas dentro de los límites de los procesos de la biosfera. Para las ciencias económicas, afirma Genevieve Assam, eso va mucho más allá que los esfuerzos de una llamada economía verde, que intenta asignar precios a los recursos naturales, sin cuestionar las bases del sistema económico capitalista, con su búsqueda de siempre más crecimiento. ¿Y qué pasa con la teología? Que eso es lo que nos preocupa en la UBL, ¿verdad? ¿Sería posible repensar la teología con su referente trascendental dentro de los ecosistemas de la biosfera? ¿Y no será la escatología, con su visión de la destrucción de la tierra, la expresión máxima de una mentalidad que mira todo lo no humano y gran parte de la humanidad como desechables? ¿Qué aportes podría ofrecer una teología cristiana sobre el destino de la tierra? ¿Y por qué es importante hacerlo? Estoy convencida de que es muy importante hacerlo. Como nota Ryan Ventner, la escatología es performativa. Ideas sobre el destino de la tierra nunca son neutrales. Afectan cómo las personas actúan hacia el medio ambiente y sus habitantes, humanos y no humanos. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Como primer paso en este intento de pensar una escatología descolonizadora, es importante ir deconstruyendo las escatologías recibidas. Tal vez una definición para empezar, ¿verdad? La escatología es una rama de la teología cristiana que trata de ta escata, las últimas cosas, una palabra que aparece varias veces en el texto del Nuevo Testamento. Parece que el término escatología fue empleado por primera vez por el teólogo del escolasticismo luterano Abraham Calvlof en el siglo XVII. En el siglo XIX, el uso del término se volvió frecuente en los estudios críticos del Nuevo Testamento y en la teología. Para finales del siglo XIX, ya los métodos historiocríticos habían hecho muy evidente que tanto Jesús como las primeras comunidades cristianas vivían con una esperanza apocalíptica muy intensa y que buscaban una intervención pronta de Dios para traer el final de la historia. Sin embargo, los teólogos europeos en aquel momento no sabían qué hacer con este descubrimiento, ¿verdad? Hicieron varios intentos de hablar de escatología realizada o consumida, de desmitologizar la escatología, etc. Lo que no nos interesa aquí no es tanto lo que pasó en estos círculos académicos, sino preguntarnos qué pasó a nivel popular aquí en América Latina, donde las ideas escatológicas fueron importadas de movimientos populares en los Estados Unidos y Gran Bretaña, mientras que se debatía en círculos académicos en el norte sobre qué relevancia
el trasfondo apocalíptico del Nuevo Testamento podría tener para el cristianismo moderno. La especulación escatológica gozaba de una popularidad creciente, empezando en las últimas décadas del siglo XIX. En los Estados Unidos, la Guerra Civil, 1861 a 65, había dejado escuelas profundas en el tejido social, especialmente en los estados del sur. Miles de personas recién liberadas de la esclavitud, junto con otros grupos de las áreas rurales, además de muchos migrantes, llenaron las ciudades de los estados norteños en búsqueda del empleo en la creciente industria. La inequidad social iba en aumento mientras que los capitanes de la industria proclamaban el triunfo del progreso. Predicadores en conferencias sobre las profecías bíblicas aseguraban a miles de creyentes que todo lo que estaba pasando estaba dentro del plan divino, de lo que tenía que pasar antes de los últimos días. Cyrus Scofield, seguramente muchos de ustedes han escuchado de Cyrus Scofield, con sus notas de referencia para la Biblia, publicado en 1909, popularizó el esquema de dispensacionalismo premillenarista del anglicano británico John Nelson Darby. El naciente movimiento pentecostal interpretó sus experiencias estáticas como un derramamiento del Espíritu Santo que marcaba la llegada de los últimos días, antes del fin de la historia. Eso es muy importante entender, el esquema teológico del dispensacionalismo. En este esquema, cuando las condiciones se hayan empeorado suficientemente, Jesús aparecería en las nubes para llevar a los fieles a un evento conocido como el arrebatamiento o el rapto. Después de la gran tribulación, Jesucristo vendrá para reinar en la tierra por 1000 años. Cuando el milenio termina con una batalla final entre Dios y Satanás, la tierra será destruida y reemplazada con una tierra nueva. Entonces, frente a la visión del progreso excluyente ofrecida por el proyecto modernista, los dispensacionalistas ofrecieron una visión excluyente de la salvación. En ambos casos, el futuro estaba colonizado y completamente bajo control, sea de los industrialistas o de Dios. Como nota el misionólogo sudafricano David Bosch, este pesimismo sobre la historia que muestra el dispensacionalismo muchas veces iba acompañado de mucho entusiasmo por los esfuerzos misioneros, que deben aprovecharse del poco tiempo que quedaba antes del fin. La única tarea misionera en esta visión teológica es la evangelización verbal, para dar a todas las personas la posibilidad, la oportunidad de unirse a la iglesia y ser contadas entre las personas que Jesús va a rescatar antes de la gran tribulación. Cualquier intento de mejorar la situación de personas o grupos es desviar energías de la tarea evangelística y atrasar el fin. Entonces, ¿qué hacemos con esta visión que es muy popular todavía? Solo hay que visitar cualquier librería cristiana en cualquier ciudad de América Latina. ¿Qué estamos buscando entonces con un proyecto
descolonizador. Se busca en primer lugar desenmascarar los poderes que operan en el mundo globalizado, que destruyen los ecosistemas y las comunidades vivientes que dependen de ellos. Esto significa trabajar a nivel de los discursos para ir deconstruyendo estos imaginarios, las epistemologías y otras prácticas que conforman estas estructuras de poder. Al mismo tiempo se busca promover la pluralidad y la diversidad. Por un lado, la escatología, como otras ramas de la teología, debe ser sometida a la crítica postcolonial. Por otro lado, una escatología reconstruida puede convertirse en aliado de procesos de descolonización. A continuación, les voy a ofrecer algunos elementos, algunas pautas que podrían ser incorporados en una nueva escatología, pensado dentro de los procesos de la biosfera. Quiero empezar con el trabajo de Jürgen Moltmann. Fue Moltmann, este teólogo alemán, que logró poner la teología en el centro de la manera cristiana de ver la realidad. Inspirado por los esfuerzos de Ernesto Bloch de elevar la esperanza a un principio filosófico, Moltmann se preguntaba por el rol de la esperanza en la teología en medio de las luchas emancipadoras de su tiempo. Estamos hablando de mediados de los años 60 del siglo pasado, cuando Moltmann publica su libro con el título Teología de la Esperanza. Mientras Barth y otros teólogos habían afirmado, por lo menos a nivel teórico, la naturaleza escatológica de toda la teología cristiana, Moltmann ubica el futuro en la naturaleza de Dios mismo y así convierte la escatología en el centro de la teología. Para Moltmann, la esperanza cristiana nace de la resurrección del crucificado, un acontecimiento único y específico que ha abierto el futuro. Moltmann desarrolla más sus ideas escatológicas en varios libros, especialmente en El Dios crucificado, argumentando que Jesucristo resucitado viene hacia nosotras y nosotros desde el futuro que Dios tiene para toda su creación. Moltmann desarrolla sus ideas más en su libro La venida de Dios, Escatología Cristiana. Entonces, siguiendo con Moltmann, nuestra escatología debe afirmar que no hay salvación fuera de la creación. Moltmann lo expresa así: no somos salvados de esta tierra, de modo que pudiéramos renunciar a ella. Somos redimidos juntamente con ella. No somos salvados del cuerpo, sino vivificados eternamente con él. Por eso, la esperanza original de los cristianos no se dirigía al más allá del cielo, sino a la venida de Dios y de su reino a esta tierra. Los hombres y las mujeres somos criaturas terrenales y no unos aspirantes a ángeles. Cierro cita. En la venida de Dios, Moltmann hace el argumento en términos teológicos. El Dios redentor es el mismo que el Dios creador. Si este Dios no redima a su creación, deja de ser creador. Por lo tanto, la escatología cósmica responde a la naturaleza de Dios mismo, que exige la unidad entre la creación y la redención.
Si se escucha el grito de la tierra en el grito de los pobres, como ha señalado Leonardo Boff, la esperanza de los pobres tiene que ser también la esperanza de la tierra. Parte de la tarea, me parece a mí, es recuperar el sentido bíblico de lo apocalíptico. Piensen por un momento cuando alguien en un noticiero describe un evento como apocalíptico, se piensa en destrucción, ¿verdad? En un catástrofe. Pero eso no es lo que significa apocalipsis. Lo apocalíptico es una revelación. Eso es lo que significa apocalipsis. Significa revelación. Y es una revelación que desenmascara los poderes y sus pretensiones. Nombra las bestias que están devorando las vidas humanas y no humanas. Entonces, ¿es la pandemia de coronavirus un momento apocalíptico? Sí. Es el caballo amarillo de Apocalipsis 6. Estas figuras son metáforas que describen experiencias humanas que pasan dentro de la historia una y otra vez. ¿Es un momento apocalíptico esta pandemia? Sí, porque revela injusticias estructurales que han existido. Lo que era lo normal antes de la pandemia eran sistemas excluyentes que causaban muerte y siguen causando muerte hoy. Eso incluye el racismo sistémico. Entonces, si es así, nuestra escatología tiene que ser una práctica retórica de resistencia. Igual que la apocalíptica como género literario y el libro de Apocalipsis, la escatología debe nutrir la esperanza de comunidades que están enfrentando amenazas. Al mismo tiempo debemos tener cuidado de que nuestro lenguaje de resistencia no promueve violencia. Catherine Keller nota que las imágenes utilizadas en el libro del Apocalipsis a presentar el Cordero en el trono de un nuevo imperio funciona como un espejo para el Imperio Romano. Keller sugiere que las personas que leen Apocalipsis a través de sus propios proyectos de colonizadores, como Elizabeth Schuster Fiorenza o Pablo Richard, caen en lo que ella llama neoapocalipsis. La protesta de Pablo Richard de que el lenguaje utilizado en el Apocalipsis es, cito, un lenguaje de gente en situaciones de extrema opresión y sufrimiento. Cita, no resuelve el problema. La tarea de rescatar el texto de Apocalipsis de aquellos que lo han utilizado y siguen utilizándolo para sembrar terror y ejercer control sigue urgente y es una tarea muy importante para ustedes en este grupo que son biblistas. Al mismo tiempo, es imperativo desarrollar un lenguaje capaz de nombrar el mal que destruye sistemas de vida sin fomentar la violencia. Eso sí es tarea de teólogas y teólogos. Como práctica de resistencia, la escatología es disruptiva. Promueve rupturas. Nos ayuda aquí una distinción forjada por Moltmann. En latín, igual que en el español, hay dos términos para hablar sobre lo que está por llegar. Futurum
designa lo que se desarrolla a partir del pasado y del presente. Se puede discernir las tendencias ya dentro del proceso histórico. Futuro no espera nada cualitativamente nuevo. En contraste, adventus, de donde viene la palabra adviento, significa esperar algo nuevo, algo que interrumpe o brota en el presente, pero desde el futuro de Dios. Esto sí corresponde a la palabra griega parousia. Como afirma John Sobrino, el reino de Dios no surge de las rutinas actuales, no puede surgir ahí, sino exige cambios radicales. Por un lado, esto requiere rupturas a nivel epistemológico y la desconstrucción de formas de pensar que han concebido a los seres humanos como separados de la naturaleza y que han convertido la naturaleza en objeto para ser controlado y explotado. Por otro lado, exige disrupciones en la práctica, tanto en cuanto al estilo de vida como en el actuar político. Tanto las luchas locales de comunidades alrededor de América Latina que se organizan para proteger sus fuentes de agua, como las movilizaciones masivas que hemos visto en años recientes, como la huelga por el clima de jóvenes en varios lugares del mundo, o la Extinction Rebellion, la rebelión de la extinción, son frentes importantes de lucha para restar control del futuro del planeta de los poderes económicos que nos están llevando hacia el colapso ecológico. Podemos añadir ahora las manifestaciones en contra del racismo sistémico también que hemos visto en las semanas recientes. Tenemos que insistir que después de la pandemia, que no haya vuelta a la normalidad, porque la normalidad era excluyente y mataba. Una escatología descolonizadora también necesita entrar en diálogo con otras cosmovisiones, otras visiones del destino de la Tierra, formas de conocimiento que han sido subyugados. Ustedes van a recordar tal vez toda la cobertura mediática que recibió el cierre de un ciclo calendárico largo en la cosmovisión maya en el año 2012. Esto nos recuerda que los pueblos originarios tienen sus propias escatologías, sus propios sueños para la tierra y su futuro. Dicho diálogo abre la escatología a una pluralidad de posibilidades. También nuestro diálogo tiene que dialogar, o nuestro proyecto tiene que dialogar con el pensamiento crítico latinoamericano. De Souza ha notado que el pensamiento crítico latinoamericano no ha podido pensar el fin ni del capitalismo ni del colonialismo. Una escatología descolonizadora cultiva precisamente eso, la capacidad de pensar el fin de los sistemas actuales de dominación y explotación. Por lo general, la escatología se ha enfocado en el tiempo y en la consumación del mundo en términos históricos. Esto también tenemos que repensar. El postmodernismo ha desenmascarado la idea de la historia universal como una fantasía occidental. Existen múltiples historias que se entretejan
en relaciones asimétricas de poder. Cada una de estas historias se desarrolla en un lugar específico, dentro de un ecosistema que está siendo saqueado por el apetito feroz de la globalización neoliberal, por los recursos naturales y humanos. Aún cuando no existe una historia universal, todos estos ecosistemas están interconectados en una sola biosfera que comparta un sistema climático planetario. Victor Westphal, el teólogo luterano, ha encontrado en varias teologías de la liberación lo que él llama una perspectiva escatológica latitudinal, la cual enfatiza tanto la geografía como la historia. Así, lugares específicos desde los cuales surgen voces que han sido suprimidas se cargan también de significado escatológico y debemos prestar atención. Frente a esta globalización que busca incorporar todos los lugares del mundo con sus recursos en un solo sistema de intercambio comercializado, la crítica literaria de la India, Spivak, ha propuesto el término planetariedad. El planeta, dice ella, es una especie de alteridad que pertenece a otro sistema, que habitamos, pero en calidad de préstamo, se recita. Con este concepto, Spivak busca superar el enfoque de la postcolonialidad en fronteras políticas nacionales, fronteras fijadas por el mismo proceso colonial, para poder enfrentar el neocolonialismo globalizado. La planetariedad, como algo que escapa de nuestro control, se abre a una pluralidad radical que permite imaginar lo que ahora es imposible. Debemos imaginarnos, dice Spivak, como sujetos planetarios en lugar de agentes globales. Pensar en el planeta puede abarcar otras maneras de nombrar la alteridad, incluyendo cosmovisiones religiosas, aunque Spivak cree que las llamadas religiones grandes como el cristianismo están demasiado enredadas en las narrativas de poder para poder servir para enfrentar la crisis ecológica. Esto es la pregunta. ¿No es así? Esto es precisamente el desafío que la descolonización plantea a la teología cristiana. Construir su pensamiento con otras lógicas en contra de estas narrativas de poder. Y como criaturas planetarias, vivimos con otras criaturas dentro de ecosistemas particulares. La tarea urgente es repensar nuestra fe dentro del ecosistema donde nos encontramos. Cada uno, cada una. Chet Myers, un biblista norteamericano o estadounidense, en un movimiento que él llama discipulado de la cuenca, nos invita a reubicarnos dentro de la cuenca hidrográfica particular donde vivimos y donde practicamos nuestra fe. La lucha contra la degradación ecológica parte más que nada en estos tiempos, en los contextos latinoamericanos, de los esfuerzos locales de proteger cada fuente de agua, sea de la minería, sea de las piñeras, sea de la contaminación en áreas urbanas.
Entonces debemos repensar la escatología también desde el contexto de la cuenca hidrográfica. Podemos imaginar que la Nueva Jerusalén, con sus ríos cristalinos y sus árboles con propiedades curativas, baja a cada ecosistema, no importa cuán degradado esté ahora. En la última instancia, la escatología tiene que ver con la ética. El discurso escatológico que se expresa en acciones hacia personas y el planeta. La escatología no es solamente, como dice Leonardo Boff, hablar del presente en función del futuro, sino actuar en el presente para que haya futuro para vida dentro de la biosfera. Al final, la verificación de nuestra escatología y su capacidad descolonizadora será la práctica que anima, tanto a nivel de estilo de vida personal como de la acción política. Renunciar a la reflexión escatológica es dejar el futuro en manos de los poderes colonizadores y no lo debemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Nos ha parecido muy interesante y nos levanta muchas incógnitas, pero no voy a preguntar yo. De momento vamos a dar espacio ahora para que todas las personas que tengan sus preguntas, entonces a exponerlas. Vamos a dedicar unos minutitos, los siguientes minutos a eso. La dinámica que vamos a seguir es lo que comúnmente hacemos, 3 preguntas y damos el espacio para que la doctora Carla nos dé respuesta y así sucesivamente hasta agotar preguntas o agotar el tiempo. Entonces, tengo aquí a mano una pregunta de Rodolfo Ascanio que dice, ¿cómo pensar una escatología desde estas sociedades posmodernas sin referente de futuro? Además de esta pregunta, si alguien tiene otra pregunta que hacer, entonces puede hacérnoslo saber para abrir el micrófono y que pueda exponer su pregunta. Y para eso la compañera Texia está pendiente de activar micrófonos. Entonces, nada más levantan la mano y la compañera Texia activa. Bueno, quizá mientras tanto van preparando sus preguntas. Tal vez la profesora nos puede dar respuesta a la pregunta anterior. Sí, no sé, yo no, sí, yo creo que hay visiones del futuro en pugna y sí, hay mucho pesimismo frente al futuro, especialmente y eso es muy preocupante entre jóvenes. Hay muchas personas que no creen que hay un futuro. Entonces, sí, hay una propuesta de la teóloga feminista Catherine Keller intenta presentar una escatología sin fin, sin futuro, que está muy enfocado en la posibilidad de crear un futuro muy cercano, mejor.
Es una propuesta interesante. Yo no quiero renunciar al futuro, ¿verdad? Y creo que debemos seguir luchando a favor de un futuro. Este lema que se escucha mucho en los círculos de otro mundo es posible, otra teología es posible para otro mundo posible. Yo creo que tenemos que seguir luchando para un mundo distinto. El momento que dejamos de luchar, ganan los que nos quieren robar el futuro, me parece a mí. Muchas gracias. Sí, buenas noches, doctora Carla Coll, y a todos los participantes, saludos desde Perú, desde Lima. Muy interesante felicitarla, doctora, por la exposición que nos lleva a reflexionar sobre una realidad que se está viendo, ¿no? Debido pues a la acción de los seres humanos, de no cuidar la naturaleza y todo lo que se ve, eso también ocurre acá en el Perú. Un buen enfoque que usted nos ha dado a conocer por ese lado. La pregunta que le quería hacer es, mencionaba usted que debemos buscar una escatología descolonizadora. Cuando usted menciona de esa escatología que debe descolonizar, ¿a qué aspectos del pensamiento teológico o humano se está refiriendo? Gracias, doctora Carla Coll, por la respuesta. Sí, hay muchos aspectos y es la crítica descolonizadora. Es un proceso muy difícil porque lo tenemos que hacerlo desde dentro de la colonialidad, ¿no? Entonces es algo en que necesitamos diálogos con diferentes saberes, diferentes maneras de entender el mundo. Y es un proceso muy difícil. Voy a mencionar uno, la idea de naturaleza. Este concepto en sí es algo colonial que viene del pensamiento occidental, que cree que los seres humanos se pueden separar del resto del mundo y convertir la naturaleza en objeto. Eso no es un pensamiento semítico, no se encuentra este pensamiento dentro de la Biblia, ¿no? Entonces, eso es un punto que tenemos que empezar a deconstruir. Somos como seres humanos, junto con los otros seres vivos, parte de un ecosistema. Entonces, eso es parte del proceso. Y hay muchos otros aspectos, eso podríamos hablar toda la noche. Pero ir pensando cómo nuestra manera de pensar ha sido formado a convertir a la naturaleza y a otros seres humanos en objetos que permiten la explotación. Eso es pensamiento que tenemos que ir deconstruyendo. Muy bien, tengo aquí otra pregunta. Dice, ¿cómo generar conciencia escatológica desde y para este mundo globalizado o planetario? También está Pedro Ángel Caicedo, que quiere hacer otra pregunta. Adelante, Pedro. Pedro. Sí, buenas tardes, ¿me oyen? Sí. Sí, correcto. Bueno, la doctora planteó cosas muy bonitas e interesantes, sobre todo la visión escatológica del teólogo alemán
Moltmann. Y pues uno está acostumbrado a ir otras escatologías. Bueno, no solamente está el dispensacionalismo, hay otras, como otros 3 o 4 sistemas escatológicos. La pregunta es, en esta escatología de la tierra que nos propone que el ser humano es redimido junto con la tierra, ¿cómo ver esto del anticristo? ¿Cómo ver desde esta escatología de la tierra, de la redención del ser humano junto con la tierra, cómo ver el sistema del nuevo orden mundial que parece que se estuviera planteando con todo esto del coronavirus? ¿Cierto? Entonces, si quisiera escuchar, si me puede ampliar un poco, me hace el favor. Bueno, una respuesta rápida a la primera, cómo generar una conciencia escatológica en un mundo globalizado. Yo creo que firmemente eso tiene que empezar con las luchas locales, unirse a las luchas por proteger los ecosistemas que están enfrentando amenaza, empezar a entendernos como parte de un ecosistema. Yo creo que solo se puede generar esta conciencia desde la práctica, desde donde, recuerdo Fray Beto diciendo que solo se puede pensar en Dios desde donde están planteados nuestros pies, es decir, desde el contexto local en el cual nos encontramos. Se lee mucho y uno puede leer textos de Boff o de Rosemary Ruther, ¿verdad? Que hablan de una nueva mística o conciencia ecológica que se está desarrollando y quedarse con un discurso muy esotérico. Pero ¿dónde están? Yo creo que esta escatología se forja con los grupos de jóvenes que se unen para ir a sacar la basura o que están dispuestos a enfrentar las pineras que están contaminando las fuentes de agua en las áreas rurales aquí en Costa Rica. Yo creo que esto tiene que pasar por las luchas locales. Y ¿cómo entendemos el anticristo? Yo creo que hay mucho en el mundo que va en contra del reino de Dios. Yo creo que hay muchos candidatos, hay muchos aspectos del sistema que van en contra del proyecto del reino de Dios. Esto del nuevo orden mundial, esto he escuchado toda mi vida. Es decir, eso es parte de este imaginario escatológico que opera en muchos círculos evangélicos. Y otra vez, hay diferentes candidatos. Antes eran las Naciones Unidas, ahora con coronavirus. Y la incapacidad de estos grupos de mirar el sistema globalizado que está concentrando riqueza en formas que jamás, en cantidades que jamás hemos visto en la historia del mundo. Eso sí es antirreino. El antirreino, el reino que Jesús predicó, que es buenas noticias para los pobres. Si queremos saber dónde está el antirreino, preguntarnos qué es que no es buenas nuevas para los pobres. Ahí está el antirreino, ahí está el anticristo. Y hay muchas manifestaciones de eso dentro de la historia. Esta idea de nuevo orden mundial para mí es una fantasma.
una fantasma creada para desviar nuestra visión. No desenmascara, más bien esconda lo que de verdad está pasando. Entonces, hay que estar atento. Hay que preguntar qué está pasando con los pobres. En esta pandemia es interesante los datos que están saliendo de los Estados Unidos y creo que es igual en los lugares. Los ricos se están haciendo más ricos. Están sentados en sus casas con sus computadores haciendo teletrabajo y están ganando mucho dinero. Y las personas pobres, especialmente las personas que trabajaban en los servicios, como en restaurantes, en las tiendas, en los hoteles, son las personas que han perdido sus trabajos. Entonces, estos ricos, estas personas ricas ya no están gastando dinero. Entonces, además de estar ganando más, no están gastando. Entonces, y las personas que dependían de los gastos de estas personas ya no tienen empleo. Entonces, ¿cómo se está manejando esta pandemia? Está reforzando las inequidades. Tenemos que estar atentos a eso. Esto es lo que es malas noticias para las personas pobres. Bueno, eso es en parte una respuesta. ¿Otras preguntas? Ajá, sí, tenemos varias preguntas desde Facebook. Pregunta a Carlos Martínez, el sometimiento de nuestros pueblos en la colonia fue salvaje y tiene otros adjetivos, pero ¿habrá habido sometimiento entre los pueblos precolombinos? Otra pregunta dice, bueno, okay. ¿Qué diferencia hay entre simbología, apocalíptico y el lenguaje de resistencia para nuestros tiempos de pandemia? Te dejo con esas dos y seguimos después o... Ok. Sí. Yo creo que tenemos que tener cuidado con las palabras, ¿no? Lo que sí existía, y es muy claro, a pesar de los intentos de proyectar visiones muy idealizadas de lo que pasaba aquí antes de la llegada de los poderes ibéricos, había mucho conflicto entre pueblos. Había pueblos que conquistaban, había imperios, el imperio azteca, es decir, los españoles encontraron grupos, tribus que estaban muy dispuestas a luchar contra los aztecas. Pero esto no se compara con los procesos de sometimiento, de dominación, de genocidio que trajeron los poderes ibéricos. Y recordamos que en la conquista usaron las prácticas de guerra, por ejemplo, de los incas y de los aztecas, como pretexto para la conquista. Entonces, esto no queremos hacer más, ¿verdad? Estos poderes ibéricos, y he estado pensando mucho en eso en estos días, ¿no? Tenían sus aliados en microbios, ¿verdad? Estas enfermedades que viajaron con ellos en los barcos y que invadieron a estos territorios causando niveles de muerte en poblaciones que no tenían ninguna resistencia. Y ahora estamos mirando qué significa eso, ¿no? Poblaciones en todo el mundo que no tienen ninguna
experiencia con este nuevo virus que nos está atacando ahora. Entonces, yo creo que, bueno, voy a dejarlo ahí. Hay mucho más que se podría decir, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado a no construir un paralelismo ahí, pero al mismo tiempo reconocer las luchas de poder que se daba aquí en estos territorios, reconocer que eran sociedades muy estratificadas, entonces, donde la vida era muy difícil para muchas personas. Entonces, yo creo que el simbolismo apocalíptico bíblico sería muy difícil rescatar. Creo que se ha utilizado demasiado. Tenemos que usarlo con mucho cuidado. Pero yo quiero animar a las personas artistas. ¿Dónde están los poetas y los cantautores y cantautoras que necesitamos ahora? Es decir, el lenguaje de la resistencia se está creando y se va a seguir creando. Y yo creo que eso es un proceso muy, muy, muy importante. Y necesitamos también una teología que crea un lenguaje de resistencia. Pero yo creo que en la poesía, en los cantos, en los trabajos artísticos es donde vamos a ver este lenguaje de resistencia, que nos va a acompañar en estas luchas, que nos va a animar cuando estamos desanimados y desanimadas. Yo creo que sí, hay mucha creatividad ahí. Entonces, ¿hay otras preguntas? Sí, pregunta Rafael Iglesias, ¿qué actividades tenemos que realizar desde nuestro entorno para hacer conciencia de ser actores, de construir juntos ese futuro? También desde Facebook, Marco Londoño pregunta, dice, ¿existe alguna clave que pueda conectar la escatología, la apocalíptica y los eventos actuales? También José Luis Antesana Ríos dice, ¿nos podría compartir una escatología práctica en tiempos de crisis? Y nos quedan otras preguntas, pero vamos a esperar para que Carla nos responda esta. Tengo dos preguntas, eran dos, Ruth. ¿Cuál era la primera? No logré captarlo. Micrófono. Perdón. ¿Qué actividades tenemos que realizar desde nuestro entorno para hacer conciencia de ser actores, de construir juntos este futuro? Ok. Vamos, memoria. Entonces voy a juntar la primera y la última, ¿no? Acciones desde nuestro entorno, desde donde estamos, en el ecosistema en donde vivimos, desde qué acciones y cómo vamos construyendo este futuro. Yo creo que eso es lo que se necesita hacer cada persona en su contexto. Somos aquí reunidos de muchos distintos contextos y en cada contexto hay lucha. Hay personas que están luchando. Es cuestión de encontrarlos y de preguntarnos desde nuestras iglesias qué podemos hacer. Acciones prácticas, ¿quiénes están? Voy a dar un ejemplo. Hay un grupo aquí en San José, Costa Rica, que me encantan. Se llama Amigos del Río Torres. Y se han dedicado a limpiar una cuenca
hidrológica aquí dentro de la ciudad. Son 26 kilómetros de un río. Y tienen una visión muy sencilla. En el año 2025 quieren nadar de nuevo en este río. Es un río bastante contaminado. No hay mucha industria dentro de la ciudad, pero hay muchas otras cosas que llegan a este río. Mucho plástico. Entonces, ¿cómo hacer que este sueño se convierta en realidad? Entonces se organizan jornadas de limpieza, actividades educativas, están sembrando nuevos bosques urbanos alrededor del río. Son acciones pequeñas, pero inician algo. Se puede empezar con algo pequeño, no hay que pensar en grande, empezamos con lo local. Hay un dicho que se dice mucho en inglés que podemos pensar a nivel mundial, pero tenemos que actuar a nivel local. Entonces busca estos grupos o organiza un grupo de jóvenes para trabajar. Hay mucho que se puede hacer. El sistema nos quiere engañar y decirnos que no podemos hacer nada. Y esto es lo que no debemos permitir. Entonces, eso es la escatología práctica que necesitamos. ¿Cómo relaciona la apocalíptica con eventos actuales para nuestra escatología? Entonces, otra vez, y eso es un trabajo para biblistas, ¿qué es lo apocalíptico? No es un manual de predicciones sobre lo que va a pasar. Es un lenguaje simbólico que nos da algunas claves que con mucho cuidado podemos utilizar para interpretar lo que está pasando. Entonces, como yo dije en la charla, la apocalíptica es un lenguaje que busca desenmascarar los poderes. Surge en un contexto de un imperio, el imperio romano, y está diciendo, mira, el imperio dice esto, pero nosotros entendemos que eso no es lo que está pasando en realidad. Entonces, es una manera de entender la realidad que dice que no hay mucho más que está pasando aquí que lo que se puede mirar y lo que se nos presenta. Entonces, yo creo que usar este espíritu apocalíptico, diría yo. Por un lado, ir desenmascarando los poderes y afirmar que lo que vemos no es la totalidad de lo que existe. Lo que no debemos hacer es ir buscando, como hace ciertas escuelas de interpretación en las iglesias evangélicas, y son escuelas de interpretación que han surgido en momentos históricos particulares, ¿verdad? Esta manera de tratar de relacionar cada elemento de profecía bíblica con un evento que pasa en el mundo hoy en día. Eso no es como funciona la profecía en la Biblia. Eso había que trabajar en sus cursos de Biblia para ir aprendiendo otras maneras de acercarse a estos textos. Nuestra escatología se va construyendo, nutriéndose, sí, de esta visión apocalíptica que está en todo el Nuevo Testamento. Recordamos que las comunidades cristianas esperaban un actuar de Dios, esperaban que
algo cualitativamente nuevo. Tenemos que seguir esperando. Pero no podemos construir o seguir con estos sistemas, con sus cuadros. Ustedes han visto los cuadros, estoy seguro la mayoría de ustedes en algún momento, ¿no? Y todos estos debates sobre un término que aparece en un solo texto bíblico, eso de los 1000 años, el milenio, son figuras, son símbolos. A 2000 años de distancia, no necesariamente tenemos acceso a lo que estaba en la mente del autor bíblico. Tenemos que reconocer eso. Pero sí, yo creo que la escatología es una tarea urgente. Muy bien. Hay otras preguntas por aquí. Pregunta Joaquín José Rúa. ¿Cabrían múltiples futuros o múltiples escatologías según la diversidad de opciones en la teoría crítica o solo el futuro adventum? También pregunta Fernando Dávila Sánchez. Dice, ¿cómo descolonizar la teología si se estudia teología producida en el norte y la teología muchas veces está estructurada a favor de las narrativas autoritarias y colonizadoras y juegan a favor de un sistema deshumanizante y opresor? Bueno, no capté el nombre de la persona que puso la última pregunta, pero esa es precisamente la pregunta, ¿cómo hacerlo? Y lo estamos haciendo desde adentro, porque esa es la teología, las escuelas teológicas que nos han formado. Lo que sí podemos decir varias cosas. Hay muchas teologías disidentes que han surgido, de muchas diferentes, los distintos sujetos teológicos nos han ofrecido visiones teológicas alternativas, siempre parciales, eso sí, siempre parciales, pero fundamental en este proceso es el diálogo. El diálogo que nos ayuda a desenmascarar, otra vez la palabra, ver cómo actúan estos procesos de poder colonizador en nuestras mismas maneras de pensar. Es un proceso difícil, doloroso, que siempre queda incompleta, pero es importante hacer el proceso. Renunciar a tener la verdad. Renunciar a tener la verdad absoluta. Eso es un primer paso. La verdad vamos construyéndola dentro de la historia. Entonces, la verdad sería verdad en la medida que propicia vida. Vida para seres humanos, especialmente para los grupos que han sido excluidos y para el planeta. Es decir, yo creo que eso es un paso importante, plantearnos criterios de verificación que parten de la vida, no de sistemas de pensamiento, ¿verdad? Entonces, es un proceso largo, doloroso. Esperamos que aquí en la Universidad Bíblica Latinoamericana estamos aportando a este proceso. Pero necesitamos muchas voces. Y la otra pregunta es sobre múltiples futuros. Eso es precisamente una crítica que se ha hecho a Moltmann, ¿verdad? Con esa idea de Adventum. Si ya el futuro está definido. Rubén Alves, el teólogo brasileño, criticó a Moltmann, el primer libro de Moltmann, de hecho,
Alves escribió su tesis doctoral también sobre una teología de esperanza. Y plantea eso, que ahora hace la pregunta, mejor dicho, si la visión de Moltmann es algo que cierre posibilidades, que nos limita a una sola posibilidad. Moltmann diría que no. En su nuevo libro, su libro más nuevo, de la venida de Dios, habla de este futuro como un futuro abierto, no definido. Entonces sí, cabe ahí múltiples visiones, múltiples escatologías, podemos decir, y que es muy importante que tengamos este diálogo entre futuros posibles, ¿verdad? Eso es así que vamos a poder construir en conjunto algo que permite vida, que fomenta vida. Y necesitamos este diálogo, precisamente porque muchas veces el mismo sistema nos mantiene ciegos y ciegas. No podemos ver. A veces es un no querer ver, pero a veces es un no poder ver, precisamente porque la manera en que hemos sido formados no nos permite ver otras posibilidades. Entonces, sí, este diálogo es increíblemente importante y eso, proceso de descolonizar el futuro, yo creo que también implica renunciar a cualquier intento de decir que así va a ser el futuro. Hay cosas que podemos afirmar, creo, que Dios está con nosotros y nosotras en ese proceso, que la escatología es importante porque que Dios no nos abandona. Y si Jesús fue resucitado a nueva vida, hay nueva vida que nos espera. ¿Cómo será? No sabemos. Y cualquier que dice que sabe, no sabe. Nos está intentando engañar. Pero que sí, que hay vida, sí. Hay vida. Muy bien, nos quedan 3 preguntas todavía, doctora. Vaya a leerlas y entonces cerramos con estas que están aquí. Dice José de El Salvador. Bueno. ¿Qué primer paso práctico se puede hacer para descolonizar el evangelio? Rubén Darío de Colombia dice: en un intento de citar, he escuchado decir algo que comparto plenamente. Si no hay verdaderos procesos de evangelización, como consecuencia ocurren 2 cosas. Por un lado, se desvirtúa el verdadero evangelio y por el otro, se atrasa el reino de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo promover la posibilidad de hacer un alto en el camino a nivel de la Iglesia Mundial para reproyectar una teología pacífica de liberación? Y también pregunta Jorge Rodríguez, ¿por qué en situaciones de crisis los temas escatológicos se ponen de moda? ¿O son temas distractores? Ajá. Esas son las 3 preguntas pendientes. Gracias. Voy a empezar con la última, porque yo creo que es muy importante, precisamente porque la apocalíptica como manera de ver el mundo surge precisamente en un tiempo de crisis.
y surge de grupos de personas que se sienten sin poder para controlar muchos aspectos de su vida. Entonces, como es una forma de pensar que surge desde un espacio de crisis, llama la atención. Es un recurso precisamente en momentos de crisis cuando lo que pasa no cumple con nuestras expectativas. Aunque se puede decir que era fácil desde la ciencia imaginar o predecir que íbamos a tener una pandemia en algún momento. La realidad que experimentamos es distinto, ¿no? Es todas nuestras expectativas sobre lo que íbamos a poder hacer, cómo nos íbamos a poder relacionarnos muchas veces con nuestros seres queridos, se ha ido. Entonces, en ese tiempo de crisis, en una situación cuando personas se sienten sin poder sobre muchos aspectos de sus vidas, entonces recurren a estos discursos que también salieron de experiencias de crisis y que son discursos que, como hemos dicho, son discursos que tenían como propósito nutrir la esperanza del pueblo. Entonces, yo no tengo control, pero puedo confiar que Dios sí tiene control. Puedo confiar de que la vida triunfa al final. Entonces, se puede entender muy bien porque estos tipos de discursos llaman la atención. Un peligro ahí es que como nos han transmitido las enseñanzas bíblicas, llamadas bíblicas, por mucho tiempo, resulta ser un escapismo, ¿no? Jesús va a venir a rescatar a su iglesia y yo no tengo que hacer nada. Entonces, eso me parece que el peligro ahí de estas interpretaciones del discurso apocalíptico que nos separa de los otros seres humanos, de los procesos históricos, en lugar de ayudarnos a resistir desde adentro y construir desde adentro una alternativa. Aún desde los márgenes, ¿verdad? Desde los grupos que el sistema quiere mantener sin poder. Esto es muy importante. Un primer paso práctico. Una cosa que necesitamos hacer es escuchar las voces de los pueblos originarios, de grupos que han sido oprimidos, muchas veces con una justificación teológica. Yo creo que eso es un paso muy importante que necesitamos dar. Sentarnos con este reconocimiento de cuánto daño y cuánto dolor seres humanos han hecho a otros seres humanos en nombre de Dios, con justificaciones teológicas. Yo creo que tenemos que empezar de ahí. Y eso requiere muchas veces, no bastan las palabras. Es decir, cómo ponernos al lado, cómo escuchar
cómo movernos del centro. Y es un proceso muy doloroso, muy doloroso, pero muy, muy importante. No capté toda la cita, pero sí hay una teología pacífica de liberación. Ha habido y hay grupos que luchan, que abrazan la no violencia como una postura muy importante. Yo creo que es algo que hay que hacer desde adentro, en un sistema que es tan violento, que causa tanta violencia hacia las personas. Pedir que las personas que están luchando por sus vidas lo hacen sin violencia puede también ser parte de la colonización. Tenemos que tener mucho cuidado. Y cada una mirar su propia práctica, hasta qué punto participamos en los sistemas de violencia institucionalizada, en muchos niveles de la policía y de los cárceles y de la violencia económica, la violencia pedagógica. Hay tantas formas de violencia que son parte del sistema en que nos encontramos. Entonces, ir desarticulando estos procesos de violencia es un trabajo muy, muy difícil y algo que necesitamos hacer. Entonces, sí, buscamos construir una teología que libera, una teología que resiste la violencia en todas sus formas. Esto sí es muy importante. Entonces, agradezco a todos y todas por haber venido a este espacio, a esta reflexión. Espero que que salgan de aquí con algunas ideas nuevas, algunas inquietudes y que podemos en los distintos espacios continuar las conversaciones. Este trabajo es un trabajo en progreso. Tenemos un curso a nivel de licenciatura aquí en la UVL, precisamente sobre escatología en tiempos de cambio climático. Entonces, esperamos sus comentarios y que entren en diálogo con nosotros y nosotras. Entonces, bendiciones y adelante. Muchas gracias, doctora Carla, por esta ponencia y también por todos esos desafíos que se nos plantean desde esta temática. Vamos a dar por concluido este espacio de seminario, no sin antes invitarles a que nos acompañen en el siguiente seminario virtual que vamos a tener el próximo 15 de julio a la misma hora, a las 5 de la tarde. El tema va a ser reflexión desde el Salmo 23 en tiempos de COVID.
y la persona expositora va a ser el docente doctor José Enrique Ramírez, para que lo anoten en sus agendas y nos estén acompañando para este nuevo seminario. Muchísimas gracias por su participación y por colaborar con nosotros en todo este proceso reflexivo conjunto. Muchas gracias y que tengan feliz noche. Muy feliz noche todos. ¿Pueden encender los micrófonos para que nos despedimos? Buenas noches, profe. Muy buenas Muchas noches. gracias. Profesora Ruth, profesora Eli, todos, Buenas compañeras y noches. compañeros. Buenas noches, adiós, profe. Gracias. Buenas Saludos, noches. Salvador. Buenas noches, Gracias. Se Jeremías, cuidan. Álvaro, Rubén. Hola, buenas noches y gracias. Buenas noches, Janet, qué gusto verte. Hola, Susi. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Susi. Ahora sí. Muy buenas. Ahora sí, desen gusto. Bendiciones para todos, gracias. ¡Hola, mía! Ah. ¿Cómo Compañeras. Eva, mucho gusto. Qué rico verte. Igual, qué hermoso. Cuídate, princesa, hablamos. Claro que sí, igual, bendición. Abrazo a todos. Chao, bye. Gracias. Chao. Bendiciones. Chao, chao, chao. Bueno. Juan Martín, mucho gusto. Profesora Carla, buenas noches. Muy buenas noches. Muy agradecido por este espacio. Gracias, profesora. Saludos para todos. Ahí está la amiga Muchas ya. gracias. Saludos allá. Yes. Bueno. Hasta luego. Profesora Eli, buenas noches. Buenas noches. Ay, ¿cómo está, Juan? Qué gusto. Ya. Profesora. Siempre pendiente de la UVL. Estamos... Qué bueno, qué bueno. Gracias, María. Y Janet, ¿dónde estás? Perdón. Janet, ¿dónde Hola, estás? Janet. Buenas noches. ¿Y dónde estás? San Carlos. Ajá, ¿y cómo están por allá? Bueno, aquí en casita, sin salir para nada. Muy importante. Para nada. Buenas noches. No olviden que estamos todavía conectadas en Facebook. Que estén muy bien. Adiós, adiós. Bueno, ok, vamos saliendo. Entonces, ¿vas a cerrar, Texia? Chao a todos, a todas.